Dando continuidad a la agenda académica, invitamos al ingeniero Jairo Vergara de Siemens con la ponencia Supervisión de la demanda y recursos energéticos distribuidos. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Solo para confirmarlo. Adelante. Muy bien. Ante todo, pues agradezco por la invitación al evento del CNO a estas jornadas. Como bien se menciona, la idea es concentrarnos en el tema de la demanda y ello desde el punto de vista de los recursos energéticos distribuidos, cómo se ha impactado y qué relaciones muy cercanas se obtienen. Voy aquí a pasar. Eh, quiero arrancar con este primer slide en donde nos da una visión de cómo los sistemas de energía han evolucionado y partimos pues de una red centralizada unidireccional como lo vemos en este slide, pero ello ha venido contemplando unos cambios verdaderamente importantes y son cambios significativos, ya que ello ha llevado a que los flujos de energía se manifiesten de manera bidireccional. Los flujos de datos también se manifiesten de manera bidireccional. Y desde el punto de vista de la demanda, pues hablamos de centros de control y venimos hablando de centros de control desde hace bastantes décadas atrás, y eso en el escenario de lo que son la dominio de transmisión, pues es bien entendido por todos. Pero cuando recaemos sobre el dominio de la distribución, o sea, ya la intervención directa y el momento en el que toma vida a los usuarios finales, pues pasamos a un concepto de que ya no hablamos de los centros de gestión de medida, sino que hablamos de realmente centros de control orientados a la demanda. ¿Por qué? Porque todos estos usuarios que tenemos en el dominio de la distribución, los clientes finales, usuarios finales, sean de todo tipo, residencial, comercial, industrial, pues obviamente tienen un principio de la característica de medición, saber qué pasa con ellos, pero hay un escenario vivo que es el que nos convoca a estas jornadas y es la característica desde ese foco, la capacidad de estos usuarios también de tener y de convertirse en usuarios con capacidad de generación. Y obviamente los impactos que ello trae en ese sistema energético a nivel de la distribución y de ahí hacia arriba, a nivel de la cadena. Y por eso insisto que el tema ha evolucionado y ya no hablamos de los centros de control tradicionales y pensando en el dominio de la distribución, los centros de control de demanda son realmente los que se están imponiendo y se van a imponer en los próximos y futuros años. Para ello, pues hay un elemento básico y en las anteriores presentaciones se ha manifestado, sí, Juan David lo reiteró bastante, y es que obviamente tenemos elementos de base que son las infraestructuras de medición avanzada, o lo que es el concepto de medición avanzada para Colombia, o medición inteligente en un ámbito global. Y que realmente ese medidor inteligente y la estructura de solución y arquitectura de solución de una infraestructura de medición avanzada, pues son inductores y apalancadores para que realmente se piense en la supervisión de la demanda, en centros de control de demanda y obviamente desde el punto de vista de los recursos energéticos distribuidos que aparecen allí, que hay que hacer y cómo hay que gestionarlos y darles el mayor provecho. Cuando tenemos soluciones de infraestructura de medición avanzada, lo que realmente sucede es que aparece un gran volumen de datos. Es necesario recolectar toda esa data que viene de los dispositivos finales, que obviamente hablando de la medición inteligente, pues hablamos de los medidores inteligentes, pero un concepto más amplio, pues está también inmerso el IoT. Pero hablando desde el concepto de AMI o de medición inteligente, pues serían estos dispositivos finales, los medidores inteligentes, que los medidores inteligentes actualmente pues manejan un gran volumen de variables eléctricas,
manejan lecturas por registro, por intervalo, manejan eventos, manejan alarmas, o sea, realmente manejan un gran volumen de datos y todo ello pues debe ser recolectado, procesado, almacenado, procesado y obviamente viene el gran reto y es cómo aprovechamos toda esa data. En ese sentido, el concepto básico de la medición avanzada lo tenía que traer, porque es importante entender por qué estos datos llegan a un utility, por qué estos datos llegan a una empresa de servicios. Y obviamente partimos del concepto básico, que son los medidores inteligentes, instalados en los clientes, usuarios finales, comercial, residencial, industrial, pero con una característica de que son consumidores y prosumidores. O sea, ya el usuario deja ese rol solo de consumo y también hace autogeneración o hace generación desde ese punto de servicio. Y esos medidores inteligentes pues tienen que tener esa capacidad desde el concepto mínimo de medición de lo que pasa a nivel de esos flujos de energía en el usuario, o sea, la capacidad de medición en 4 cuadrantes, la capacidad de poder registrar los consumos de energía que se obtienen de la red y los excedentes de energía que van hacia la red por las condiciones que sean y dependiendo obviamente de ese consumidor prosumidor, sobre todo cómo él está impactando o puede impactar esas inyecciones en la red. Asimismo, dentro del mundo de la medición inteligente existen múltiples opciones y soluciones de comunicación. Básicamente, eso es una gama muy amplia y que viene en constante evolución. Pues allí no me voy a detener, solo que es importante entender que hay una gama de opciones a considerar importantes y que continuamente están apareciendo nuevas tecnologías, con adopción de nuevos estándares. También se ha mencionado previamente el uso de estándares, el concepto de interoperabilidad, que un poco lo vamos a ver en un momento. Y que ese concepto es lo que reúne la capa básica adicionado al primer nivel de software, que serían los Hidden Systems, y con ello partir de lo que se denomina el AMI básico. Pero las infraestructuras de medición avanzada se tienen que ver complementadas por un nivel superior, que son las plataformas de gestión de datos de medida. Esta capa es absolutamente clave e importante porque es la centralización de todos los datos sin importar cuántas tecnologías de medición inteligente o de AMI básico pueden existir o estar presentes dentro de un utility. Entonces, lo que quiero alucir aquí es que pueden existir muchas soluciones de AMI básicas, son las que tengo aquí en el recuadro rojo, pero realmente una única solución de Meter Data Management encargado de toda la centralización de la data, la unificación, estandarización de esa data con los propósitos de uno, esencial, servir de puente hacia los sistemas corporativos. Hay unas integraciones esenciales en un concepto de infraestructura de medición avanzada, que es una integración de esta plataforma con un sistema de información comercial, con un sistema de facturación, pero los datos de los medidores inteligentes empiezan a ser muy importantes para el ecosistema de soluciones que existen dentro del utility y se dan integraciones con el sistema de fuerza de trabajo, con el de gestión de activos, con el GIS, con el ADMS, con el SCADA, con el OMS corporativo. Realmente los medidores inteligentes lo que empiezan a ofrecer es una vista granular de toda la red, y sobre todo a nivel de 360 grados porque permite llegar hasta el segmento de distribución de la red de baja tensión y saber qué está sucediendo allí. En las anteriores presentaciones pues se han dado enfoques de IEC, de IEEE. Yo me quiero basar en el enfoque de NIST porque es un enfoque muy completo, es un enfoque que ha venido en constante evolución y obviamente es complementario. En ese enfoque de NIST, pues el modelo conceptual de Smart Grid de red inteligente ha tenido un cambio circunstancial bajo el hecho de que se muestra una sinergia de los dominios de Smart Grid, ¿sí? Y de la cadena de actores dentro de una red inteligente. Antes era muy plano, muy horizontal, aquí hay una sinergia y se ve un ecosistema dentro de esos dominios, una interrelación muy cercana. Y eso es importante entenderlo porque
digamos que lo que se quiere resaltar desde NIS son aspectos para lo que él promulga y, digamos, persigue, y es obviamente servir de, de definición para estándares para sistemas de transmisión y distribución, pero obviamente con un concepto de interoperabilidad muy claramente definido y unas guías para poder, obviamente, ir hacia esa necesidad fundamental. Lo han mencionado mucho en las reuniones, en las sesiones o intervenciones previas. Eso se logra, obviamente, con el uso de protocolos y estándares, pero quiero resaltar particularmente desde NIST el peso que se le da, ¿sí?, a los recursos del lado de la demanda, que es lo que nos convoca a nivel del evento y particularmente en esta presentación, porque obviamente hay una variedad de recursos energéticos distribuidos, pero obviamente desde el punto de vista del segmento de distribución y de cliente final, allí hay una característica especial de lo que sucede del lado de la demanda. Para generalizar, a nivel de recursos energéticos distribuidos, pues sabemos que hay de muchos tipos, y ellos obviamente tienen, como lo mencionaba, interrelación con los otros dominios, tanto operaciones como proveedores de servicio, distribución, transmisión, y obviamente el cliente. Pero hay que resaltar que soluciones como los SCADA, RTU y el AMI, ¿sí?, en el dominio de operaciones y distribución, son las infraestructuras de emisión avanzada, son realmente claves para lograr desde el punto de vista de medición, ¿sí?, y también control desde el punto de vista de control de dispositivos de usuario final o de cliente final, son absolutamente claves para saber cómo gestionar estos recursos y qué hacer con ellos de la mejor manera, pensando en el salto a nivel de solución, como por ejemplo respuesta a la demanda. Si hacemos doble clic en el dominio del cliente, que es un poco donde queremos resaltar en la sesión de hoy, en esta charla, allí pues obviamente nos encontramos con los diferentes tipos de clientes, residenciales, comerciales, industriales, y hay una característica común de todos ellos, desde el punto de vista de saber qué está sucediendo a nivel de consumos, tanto de energía importadas como exportadas, que obviamente parte del uso de los medidores inteligentes, ¿sí?, esa capacidad de medición. Y obviamente la capacidad que tienen estos tipos de usuario clientes finales de almacenamiento, ¿sí?, generación, con respecto a sus, digamos, a sus particularidades, porque obviamente se hace de manera diferente dependiendo del tipo de usuario final que estemos hablando. Pero lo que hay que resaltar allí es que estos tipos de usuarios, ¿sí?, tienen esa capacidad de generación, almacenamiento y la gestión del uso de la energía debe ser un camino a seguir. Y por ello las soluciones que se planeen, que se den como perspectiva para la utility, contemplando obviamente el cliente final, que es la base de las infraestructuras de medición avanzada, pues deben conducir y lograr a que esto se haga y se llegue a tal fin. Cuando se da esa realidad, que en muchas partes del mundo es una realidad, ¿sí?, digamos que a nivel regional tenemos avances, pero en otras partes del mundo esto es una realidad en donde los usuarios tienen esa capacidad de generar, ¿sí?, de hacer autogeneración, ya sea para uso propio, también para generar excedentes o para programar la manera en que esa generación conviene de manera particular o hacia terceros. Pues allí aparecen aspectos muy importantes a considerar y a tener en cuenta, como es la capacidad de vender múltiples servicios de energía a los clientes, ¿sí? Allí esto es crucial. Se establecen mercados locales, porque lo que sucede en este ámbito, ¿sí?, de generación, de almacenamiento, de cómo se usa la energía, en el momento que se usa, en el momento que se exporta, en el momento que se controla dispositivos de cliente final para aplanar la curva de demanda, eso implica pues toda una lógica a nivel de la gestión y del control, pero también tiene un impacto en la facturación, ¿sí?, por la forma en cómo esa energía se entrega y se recibe
para los diferentes usuarios dependiendo de su característica puntual. Y obviamente la interfaz que tienen que hacer con los diferentes mercados. Para ello, pues hay que entender, como lo veníamos diciendo, los diferentes tipos de clientes que tenemos con las capacidades de generación, de almacenamiento, y ahí es donde el medidor inteligente, con esa capacidad del monitoreo de la demanda, aparece, y es clave, porque es a partir de esa capacidad de medición bidireccional, medición en 4 cuadrantes, pues poder determinar qué pasa a nivel de flujos de energía importadas y exportadas, y pasando por soluciones, como mencioné, de diferentes tipos que pueden existir en un ambiente AMI, pasando por los Hidden System, llegando a un MDM y enlazándose a sistema de información de cliente mínimamente, sistema de facturación, para implementar procesos como, por ejemplo, el proceso de facturación automática, que es una función mínima y esencial de la medición inteligente. Y con ello, el enlace, la integración a esa plataforma de administración de los recursos energéticos distribuidos, obviamente todos los que tengamos a nivel de empresa, pero también de lo que sucede a nivel de los clientes, pues ello es lo que empieza a potenciar y ve la importancia y la relación de las infraestructuras de medición avanzada hacia lo que es la gestión, el control de la demanda y los pasos siguientes partiendo de la generación distribuida y respuesta a la demanda. Quería mencionar los inductores desde el AMI para que todo esto se dé. Obviamente lo mencioné hace un momento. Tenemos todo tipo de clientes finales, pero con la característica de que sean consumidores y prosumidores. Eso es un valor agregado que ahora hay que considerar y darlo por hecho. La contemplación de medidores inteligentes con medición en 4 cuadrantes para usuarios finales, consumidores y prosumidores debe ser algo que las empresas deben considerar a hoy como futura adquisición, inclusive si ni siquiera estén pensando en un despliegue masivo de la medición inteligente, porque es que ese medidor los va a dejar preparados para ese camino. Ya lo dije, monitoreo en 4 cuadrantes. El monitoreo del almacenamiento detrás del medidor, porque parecen usuarios con esa característica de almacenamiento y obviamente el medidor debe estar en la capacidad de reconocer ello. Esto también se ha mencionado demasiado, la capacidad de tarificación horaria. Esto es lo que realmente empieza a mostrar un panorama diferente de cómo esa energía puede tener un mejor uso dependiendo de los momentos del día. Información oportuna hacia los clientes finales es la característica de empoderar al cliente final, ¿sí? A partir de esa información. Incentivos regulatorios para la autogeneración y exportación de esa energía, eso es clave y digamos que el país ha venido dando pasos en ese sentido y se reconoce ello. Apoyar para con la información poder actuar en los picos de demanda, que es el elemento base para los insumos para respuesta a la demanda y la necesidad a partir de programas de respuesta a la demanda para tener que hacer control de dispositivos de cliente final y que obviamente los programas de respuesta a la demanda son los que definen el cómo se hace ese control de dispositivos de usuario final, la dinámica en que se hace ese control de dispositivos de usuario final y cuáles acceden a ese control de dispositivos. Eso hace que exista la necesidad de una administración de nuevos sistemas de energía de una manera muy amplia, muy amplia, porque existen de todo tipo y de todos dominios y de todo tipo de dominios. Para eso desde Siemens pues tenemos una plataforma, que es la plataforma EnergyIP, es una plataforma que tiene un despliegue muy importante a nivel global, con más de 120 despliegues y monitoreando más de 100 millones de dispositivos de manera global. Y esa plataforma realmente lo que brinda es la capacidad de, pues obviamente, monitorear cualquier tipo de servicio, eléctrico, gas y agua, cualquier elemento de generación asociado, particularmente en este recuadro asociado a clientes finales y que a través de soluciones de infraestructura de medición avanzada, toda esa información toda esa data se pueda centralizar y aprovechar a partir de, digamos, analítica y aplicaciones particulares para aprovechamiento de ella, incluyendo plataformas de gestión de recursos energéticos distribuidos y apoyándose, por ejemplo, en
en un protocolo como OpenADR para respuesta a la demanda, pues poder actuar sobre dispositivos de cliente. Y, como ya lo mencioné, pues servir de interfaz y puente hacia los sistemas corporativos del utility de la empresa. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es dar el salto y no pensar que la medición inteligente es solo para propósitos de facturación o propósitos operativos. Realmente se convierte en la base para, por ejemplo, planear el ciclo de vida de los recursos energéticos distribuidos. Y una plataforma de MDM, por ejemplo, podría empezar a dar los pasos y da los pasos para poder encaminarse en este sentido. Ahí es necesario en este ciclo de vida para hacer una definición de recursos, una previsión, un plan de energía y capacidad flexible, integrarse a operaciones o al mercado. Esto es absolutamente clave, ¿sí? Y realmente es la manera como a partir de las definiciones de los borradores de la medición avanzada en el país, pues se da a partir de un centralizador como el GIDI, que es lo que está hoy en borrador, pues poder obviamente hacer ese enlace a plataformas, ¿sí? Encargados de hacer esa administración de los recursos del mercado. Y obviamente toda la parte de monitoreo y control que se dan a partir del AMI, de los dispositivos instalados en el cliente, del medidor inteligente, de controladores con acceso al cliente, de dispositivos de Home Area Network dentro del cliente. Digamos, hay muchas opciones para poder hacer esa actuación sobre los dispositivos final del cliente. Y realmente ese es el camino y voy a ir en una vista top-down, de lo que hoy las utilities están buscando, y es convertirse en un DSO. ¿Sí? Las utilities están en ese camino de ser un DSO porque tienen muchas responsabilidades, pero a nivel de propósito como compañía, es obviamente hacer una gestión completa de todos sus recursos, de todos sus usuarios, involucrando obviamente las infraestructuras de medición avanzada, tener la capacidad de hacer una centralización o agregación, como lo mencionaron hace un rato en las posiciones de recursos energéticos por VPP, hacer un control de esos picos de demanda como soluciones de respuesta a la demanda, VPP sectorizados, y realmente las infraestructuras de medición avanzada a partir de un MDM, soluciones de gestión de recursos energéticos distribuidos, lo que permiten que esto se vuelva una realidad y realmente sea el camino de ir a partir de estas soluciones interfazándose con otras soluciones del utility, insisto, como con el SCADA, el AMS, el OMS corporativo, pues realmente que el DSO, que ese utility tenga una vista completa de todo su red y todo su sistema. Aquí quería resaltar que a nivel de la gestión de los recursos energéticos distribuidos, insistir sobre la parte de la demanda. Los usuarios finales toman gran importancia, ¿sí? Los medidores inteligentes y cómo a partir de esa información que toman los medidores inteligentes y de los demás actores, pero realmente es que se hace toda una gestión y que ofrecen outputs hacia otros sistemas y hacia otros agentes. No podía dejar de mencionar el concepto de planta de energía virtual o VPP, porque es esta capacidad de agrupación de recursos energéticos distribuidos, la planificación y operación de ese monitoreo, ¿sí? A partir de ese sistema de gestión, y obviamente que permite la fácil integración hacia los mercados a partir de esa funcionalidad. Esa característica de agregación, de tener múltiples recursos distribuidos y que a través de una planta virtual se puedan optimizar, agrupar, agregar, optimizar esos recursos, pues realmente entrega grandes beneficios al DSO o al utility. Es el enlace que tenemos que hacer a nivel de las soluciones para el DSO, ¿sí? Soluciones a nivel de transmisión, soluciones a nivel de distribución, soluciones a nivel de infraestructuras de medición avanzada, como lo hemos mencionado, de recursos energéticos distribuidos, de respuesta a la demanda. Realmente todas estas soluciones pues tienen que converger, tienen que interactuar, tienen que integrarse. A nivel de Siemens pues tenemos esa capacidad de poder ofrecer soluciones integrales en los diferentes dominios. Quiero mencionar algunas experiencias, por ejemplo, esta primera de New York en Canadá,
Es importante mencionarla porque tenemos varias fuentes de generación y la capacidad de hacer una administración de todas esas fuentes de generación. Y a través de esa gestión, esa coordinación, pues poder exportar electricidad a cinco estados diferentes. Y obviamente es una red bastante extensa. Allí pues se han logrado hacer reducciones de la energía, reducciones anuales de demanda en hora pico. Obviamente es el propósito de hacer un monitoreo de la demanda, de tener dispositivos instalados en el cliente, de poder hacer control de actuación sobre el cliente y obviamente haciendo el énfasis sobre las capacidades de infraestructura de medición avanzada, pues obviamente es un proceso, el proceso del meter to cash. SWN, esta empresa, perdón, tiene 6 unidades coordinadoras, 5 plantas hidroeléctricas y es la gestión de todas estas fuentes de generación. Aquí hacemos una agrupación a través de BPP, ¿sí? Realmente todas estas fuentes se agrupan y obviamente eso abre nuevas alternativas para la comercialización de esta energía que se administra y se agrupa. En Hawaiian Electric Company, esta empresa pues obviamente tuvo un despliegue de medición inteligente, o sea, la capacidad de hacer gestión del monitoreo de la demanda, eso fue clave. Y lo que querían eran sistemas y soluciones para capacidad de pronóstico, obviamente aquí el pronóstico es fundamental, y de esa manera poder interfazarse con los clientes apoyados en las infraestructuras de medición avanzada y en dispositivos instalados en el cliente para hacer todo el esquema de respuesta a la demanda, el control de respuesta a la demanda, de saber los momentos en los cuales se tenía que apagar dispositivos de cliente, calefactores, aire acondicionados, etcétera, y con ello optimizar esas curvas de consumo o picos de demanda. Aquí pues hay una integración completa entre todos esos recursos, generación distribuida y los diferentes sistemas de la compañía. Tengo que hablar de nuestro cliente en Colombia, Celsia. Pues es un cliente que ha venido creciendo de manera muy importante. Iniciaron en el 2014 con un despliegue de medición inteligente, pero pensando realmente en el concepto de red inteligente. En este despliegue, ellos han venido recorriendo un camino que particularmente me parece que es un camino muy metodológicamente bien planeado, ya que han adoptado diferentes tipos de tecnología, diferentes tipos de proveedores, diferentes soluciones de comunicación, y ello les ha permitido revisar aspectos de interoperabilidad, de estandarización, de las soluciones que más les convienen para efectos no solo propios, sino obviamente de tener lecciones aprendidas para ello. Y eso, a través de nuestra solución EnergyIP, pues nuestra plataforma MDM, pues poder centralizar toda la información que viene del lado de los usuarios finales, de hacer gestión y control de la demanda, como lo vamos a ver en un momento, y la integración obviamente con plataformas corporativas externas. Aquí una vista de la manera como se pueden hacer un mapeo y digamos una ampliación de los eventos que ocurren a partir de los medidores inteligentes. El salto que han venido dando para, sin tener muchas cosas resueltas de lo que es el control y la respuesta a la demanda. Ellos han venido hace un par de años abordando el tema y encaminándose sobre ello. Por ello han implementado soluciones de recursos energéticos distribuidos, han implementado soluciones de controladores basados en el estándar OpenADR, han podido hacer actuación sobre dispositivos finales, han podido controlar esos dispositivos para lograr eficiencias a nivel de consumo del cliente final, y esto es indudablemente el salto a partir de conocer el cliente, de conocer sus consumos, de conocer su comportamiento y cómo mejorar esas eficiencias para ese tipo de cliente. Aquí a nivel de la plataforma, cómo se ve ese consumo, ese pronóstico del cliente, qué sucede especialmente con el cliente en nuestra plataforma de EnergyIP. Y quiero cerrar enunciando que
que Celsia, muy seguramente todos conocen ese centro de control de Celsia, y usted obviamente tiene ese centro de control que es el NOVA, y dentro del NOVA pues tiene el centro de control de medición inteligente y de recursos energéticos distribuidos y de respuesta a la demanda. Y quiero anunciar que junto con Siemens, pues Celsia se ha convertido en el primer centro de demostración de medición inteligente, de soluciones de infraestructuras de medición avanzada, de respuesta a la demanda, el primero y único de Latinoamérica, con el propósito de dar visibilidad de todo este camino que han venido recorriendo durante todos estos años, de las lecciones aprendidas y de lo mucho que han aprendido en todo este proceso, para que otras utilities se beneficien de ese conocimiento, de esos aprendizajes, y obviamente su camino y su recorrer pues sea más expedito o se les facilite. Eso era lo que tenía por contarles. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero, por su intervención.